para terminar ya con broche de oro todas estas ponencias de pasantía e investigación. El día de hoy se estará brindando el tema de experiencia en pasantía de ciencia e investigación clínica y epidemiológica, dictada por el universitario Fabricio Julián Cami Bernal, que es estudiante de Medicina Humana del quinto año de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, director CPC SOCIEMA 2020, pasante de la estancia de verano USIL y pasante en Science Clinical and Epidemiology Research Institute, una unidad generadora de evidencias y vigilancia epidemiológica, Trujillo, Perú, en el periodo 2020 y 2021. De antemano, muchas gracias por su pequeño tiempo, Fabricio. Puedo compartir su ponencia, por favor. No se olviden que el pase de lista está ahorita en el chat de Zoom. Ok, buenas noches con todos. Gracias por la invitación eh, a explicar un poco sobre la pasantía de ciencia y gracias a todos por su tiempo esta noche para escucharme. Eh, ¿Se puede ver en pantalla y se me escucha bien? Sí, sí se logra ver la pantalla. Gracias. Bien, entonces, el día de hoy voy a presentarles y voy a hablarles un poquito más sobre la pasantía de ciencia, si es que ya la han escuchado o si quizás no la conocen. Como ya me han presentado, mi nombre es Fabricio. Si tienen alguna duda durante esta explicación normal, pueden dejar en el chat. Esto más que una exposición o una ponencia que sea más dinámica, ¿no? No es un tema tan teórico, es más como una conversación y si puede ser fluido, pues genial. Siéntanse en la completa libertad de hacerme cualquier pregunta, eh, estimados compañeros y público asistente. Bien, entonces, para comenzar, ¿qué es Scientia? O, como se ha leído, es un instituto de investigación clínica y epidemiológica. Y es un instituto de investigación. A diferencia de quizá las instituciones que ya han venido viendo en las exposiciones pasadas, hay pasantías que son organizadas por unidades, ¿no? De algunas universidades públicas o privadas. También hay pasantías organizadas por instituciones que no son universidades, ¿no? Que son institutos de investigación, como IETSI, por ejemplo, que también lo dieron. eh, y así, entonces, eh, Scientia es un instituto de investigación autónomo, no pertenece en sí a una universidad o a una organización eh, gubernamental. Su finalidad es, como su nombre lo dice, no solamente realizar investigación clínica y epidemiológica, sino enseñar y capacitar a doctores y estudiantes. Es un grupo que está formado sobre todo por doctores del norte, ustedes que son más de por allá, yo soy de acá de Arequipa, que los doctores son sobre todo de la Universidad Nacional de Trujillo y de otras universidades más del norte y de Lima. Eh, pero justamente una de las cosas positivas, por decir así, que nos ha dado la pandemia es que el hecho de la virtualidad nos ha permitido que podamos hacer este tipo de pasantías y actividades virtualmente, ¿no? A diferencia de años pasados en que la mayoría de estas pasantías eran presenciales, entonces tenías que ir el tiempo que dure la pasantía a un lugar, ¿no? En Lima, por ejemplo, y estar ahí durante el tiempo. Pero algo muy positivo de la pandemia es que, bueno, más que la pandemia, de la virtualidad, no es que nos permite hacer ese tipo de pasantías tú desde tu casa, pero puedes trabajar con doctores y con compañeros de otras ciudades, ¿no? Es algo que sin duda hay que aprovechar. Entonces, para resumir, la misión de Scientia es promover y desarrollar conocimiento científico que permita la mejor atención sanitaria. Esa también es su visión y sus valores son la honestidad y compromiso, la sinergia y el trabajo colaborativo, y la integridad y la excelencia.
Todos estos datos ustedes los pueden encontrar en la página web de la pasantía Scientia, bueno, perdón, de Scientia del instituto, que tiene una página web con el mismo nombre. También tienen medios como Twitter y Facebook, donde quizá hay más actividad, y también perfiles científicos, ¿no? Como en ResearchGate, en Pablons, en otras páginas más que bueno, están invitados a revisarlas porque por ahí se comparte las actividades que se vienen haciendo en la pasantía, ponencias también que se hacen, entre otras más. Así que invitados a seguir a través de las páginas. Bien, entonces ese es el instituto. ¿Quién dirige el instituto y también la pasantía? Como les mencioné, es un grupo de doctores del norte, encabezados por el doctor Tomás Galvez, quien es el director científico del instituto y también de la pasantía. Él es oftalmólogo, investigador de la Universidad Nacional de Trujillo. Eh, el resto del equipo lo conforman el doctor José Galvez, quien está encargado de la dirección académica y también encargado de la pasantía de este año. Y hay diferentes unidades dentro del instituto que están encabezadas por el doctor Eduardo Chávez, el doctor Esteban Vergara, el doctor José Gálvez también y la doctora Isabel Silva. Son la unidad generadora de evidencias y vigilancia epidemiológica, la unidad de investigación clínica, la unidad de oftalmología basada en evidencias y la unidad de investigación formativa. Y adicionalmente a esos doctores que están a la cabeza, ¿no? De las unidades de pasantía, hay un grupo de doctores de diferentes especialidades que hacen investigación y que son como los tutores. Ya les voy a explicar en la parte de cuál es la metodología que se hace en la pasantía para que veamos mejor cómo se distribuye todo esto y cómo también los pasantes se distribuyen, ¿no? Y bien, entonces ya hemos visto qué es ciencia, quiénes están a cargo de ciencia, y para volver a repetir algo que ya se ha venido viendo, pues, ¿qué es una pasantía? Y cuál es la importancia, sobre todo para nosotros que somos estudiantes de pregrado. Eh, una pasantía, no necesariamente investigación, una pasantía es una práctica profesional corta que realiza un estudiante para explorar el área o un área profesional de su interés. Esta se puede hacer en instituciones, ya sea privadas, públicas, nacionales, internacionales, pagantes, gratuitas, etc. Pero más o menos les cuento la visión que yo tengo de la pasantía y también porque he tenido la oportunidad de estar en otras. Y si es que quizá ustedes están interesados, ¿no? En formar parte, están evaluando qué pasantía podrían interesarles. Eh, Mi visión personal de esto, yo les puedo comparar con, con el hecho de usar lentes o en todo caso mejor hacerse una cirugía refractiva. Por ejemplo, yo soy bastante miope y de verdad bastante miope. Tenía medida de 13, 17 en ambos ojos y me hice una cirugía refractiva. Y actualmente sigo usando lentes, pero ya me han bajado muchísimo la medida a 1 y 2 más o menos. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo comparando mi situación con mi situación con la que antes de entrar a las pasantías o a la pasantía científica tenía, era como que al inicio hay mucho por hacer, o hay mucho por aprender, y a veces abruma incluso, ¿no? Esa idea de que hay bastantes competencias. Imaginémoslo como cubitos de construcción. Que hay varias competencias que uno debe aprender para ser un buen investigador, como por ejemplo metodología, bioestadística, redacción, ética, lectura crítica, búsqueda bibliográfica, entre otras más. Entonces imagínense que todas esas competencias son pequeños cubitos de construcción que uno tiene que ir eh, juntando para construir, ¿no? Algo mejor y que de hecho nunca termina ese proceso. Pero, ¿por qué les decía lo de los lentes o lo de poder corregir tu miopía? Porque al inicio es como que todo lo ves amplio, ¿no? O todo lo ves disperso. Y a veces uno no sabe por dónde empezar. No sabes qué libro leer primero, si este de epidemias, si este de estadística,
o por qué tipo de trabajo comenzar, si es que hago una carta al editor, o si es que hago un bibliométrico, o hago un transversal, o eso, ¿no? Porque sumado a esto, no dejamos de ser estudiantes y de por sí la carga académica de un estudiante de medicina es fuerte, ¿no? Entonces es como eh, em, aumentarle un área profesional, ¿no? A tu formación que estás teniendo siempre es algo pesado, ¿no? No es algo, y no es algo fácil. O sea, estas competencias no las adquieres de la noche a la mañana. Y justamente en un escenario como bueno, un panorama nacional como el nuestro, ¿no? En el que, bueno, yo vengo de una universidad nacional. Y la investigación en mi facultad, por lo menos, no es tan desarrollada, o no es, las exigencias que requeriría para formar a estudiantes de pregrado en investigación no es tanta, no satisface o no es como debería ser. Hay esfuerzos y son muy buenos, ¿no? Pero eh, yo creo que ahí complementa bastante bien lo de las pasantías, porque como han visto, son de otros sitios, de otras universidades, de otras instituciones, y se complementan muy bien, ¿no? Entonces, yo al menos siento que después de estar en la pasantía, esa visión que tenía al inicio de muchas cosas por hacer, un poco desordenada, ahora es como que puedo ver mejor, ¿no? Porque te orienta mucho en el camino que tú quieres seguir o que debes seguir para llegar al objetivo de aprender a investigar. Ya sea en cómo tienes que hacerlo, no sé, qué línea de investigación requerirías, o sea, todas las dudas que al inicio tienes se aclaran mucho. Y es un proceso, requiere eh, bastantes clases, bastante dedicación, bastante seguimiento y apoyo también de los maestros, de los doctores, ¿no? Que gracias a ellos son los que tú vas esclareciéndote mejor tu camino. Sí, esa es la visión que les quería compartir y que de hecho sí es muy importante, ¿no? Y bueno, también he visto que ya les han venido a mencionar también en las anteriores ponencias sobre la importancia y las oportunidades que van viendo en las pasantías y reconfirmo todo lo que les han dicho. Es una experiencia bastante positiva, constructiva y encaminadora, porque ya les va a ayudar a definir mucho mejor el camino que, como les digo, nunca se termina, pero les ayuda bastante a ordenarse mucho. Bien, entonces esa es una pasantía y ahora, ¿cómo organiza Scientia a la pasantía? Eh, Como han visto, cada pasantía en cada instituto, ¿no? En cada institución tiene sus toques o su manera de organizarla. La duración, el enfoque, el número de pasantes, los objetivos, tutores, no tutores, los grupos. Cada pasantía tiene diferentes características, ¿no? Y ya les han venido comentando. Yo les voy a hablar más sobre la pasantía Scientia. Entonces, la pasantía Scientia es una pasantía anual que hasta el año pasado se venía haciendo presencial y a partir del año pasado, por todo esto de la pandemia, pues se ha venido realizando virtualmente. Este es el afiche que se publicó el año pasado, más o menos por octubre, septiembre, eh, para la convocatoria, ¿no? Porque fue una convocatoria, una postulación para la pasantía de este año, que es la que yo formo parte, la 2020-2021. Leamos lo que decía el afiche, ¿no? La pasantía de investigación científica es un programa desarrollado por un número selecto de estudiantes de medicina. Hubo una postulación, hubo una evaluación y se seleccionó a aproximadamente 40 pasantes en el inicio de la convocatoria. ¿Qué incluye la pasantía? Incluye mentoría, entrenamiento y capacitación en medicina basada en evidencias, lectura crítica, investigación, elaboración de manuscritos y publicación en revistas civilizadas. ¿Sí? Algunas de las competencias que les mencionaba, ¿no? Que son esenciales para construir a un investigador en pregrado. Duración, un año. Esta quizá es una característica destacable, ¿no? Porque hay pasantías que son de verano, hay pasantías que son súper intensivas, ¿no? En cambio, la pasantía siempre dura un año. Nosotros comenzamos el año pasado en noviembre y actualmente seguimos en la pasantía. Y
aproximadamente también va a terminar en noviembre. O sea, sí, un año, y la modalidad de virtual como oficina. Los requisitos de postulación que se necesitaron en ese entonces fue una carta motivacional y el currículum vitae. Eh, Como también les han venido diciendo los compañeros de las pasantías pasadas, eh, vayan puliendo sus currículum, sus competencias, ¿no? Para que al momento de postular pues tengan más probabilidades de que sean aceptados. Y entonces, como les decía, la fecha límite de postulación fue en octubre y la publicación de los resultados se realizó en octubre también y todos comenzamos en noviembre. ¿Cuál es la metodología de la pasantía científica? ¿Qué es lo que venimos haciendo durante este año de clase? Em, Intentamos primero que estas pasantías son como becas de investigación, porque el tiempo que ofrecen los doctores, el tiempo que ellos invierten en prepararse, en organizarse, en las reuniones, ¿no? Como les decía, las diferentes pasantías tienen diferentes metodologías, pero en las que he tenido la oportunidad de formar parte son así, que los doctores invierten tiempo. Y eso hay que valorarlo mucho, porque es como en una universidad nacional, ¿no? O en una universidad particular igual. O sea, los docentes, su tiempo no es gratuito. Ellos han llegado al punto en el que están por su esfuerzo y, y- y con mucho sacrificio, ¿no? Y el hecho de educarnos, más aún, imagínense a estudiantes que no son ni siquiera, que ni siquiera son de su universidad, ¿no? Sino son de otras ciudades, pues es algo muy valorable, es un sacrificio que debería ser correspondido. ¿Y cómo debería ser correspondido por uno o por los estudiantes con la mejor motivación, ¿no? La mejor apertura para aprender, eh, para, eh, para cumplir con lo que se nos solicita, desde un inicio hasta el final, ¿sí? Eh, la pasantía de ciencia está organizada en 4 rotaciones y la metodología de enseñanza es de aprendizaje basado en problemas. Las funciones del pasante son acudir a las actividades académicas programadas, cumpliendo un total de más o menos 30 horas mensuales, entre actividades formativas y horas de estudio y preparación de temas. Realizar las tareas asignadas por los mentores en el tiempo pactado entre ambos y realizar las tareas asignadas por CIENTE, como parte de apoyo a las actividades o eventos organizados en los que participen los tutores o miembros CIENTE. Ok, hemos leído 4 rotaciones, 30 horas mensuales, horas de estudio, preparación de temas. ¿A qué se refiere esto? Como les decía, son 4 rotaciones las que se hacen durante todo este año de la pasantía, las cuales son la rotación de informática médica, la rotación de metodología, la rotación de lectura crítica y la rotación de publicación científica. Más o menos unos 2 a 3 meses por cada rotación. Y les conté que éramos 40, ¿no? Al inicio de los estudiantes de la pasantía. Entonces a los 40 nos dividen en un grupo de más o menos 8 o 9 grupos, cada grupo de unos 4 o 3 estudiantes y cada grupo con un tutor. Entonces al inicio esos 8 o 9 grupos rotan con los tutores, algunos de los tutores que vimos al inicio y otros también, ¿no? Que les dije que eran parte del equipo de tutores de ciencia. Entonces nos dividen y durante esos 2 a 3 meses rotamos la rotación de informática médica. ¿Y qué hacemos durante esa rotación? Pues como su nombre lo dice, pues, realizamos temas sobre buscadores, metabuscadores, búsqueda bibliográfica, ciencia de datos, gestores de referencia y medicina basada en evidencia. Es teórica y práctica. Es más o menos una reunión a la semana o cada 15 días, dependiendo de la organización de cada mini grupo, ¿no? Con cada tutor, y en la que hay una división de todos esos temas en un sílabo, con temas asignados, en los que los doctores y los estudiantes van desarrollando los temas. Eh, Le llamamos por aquí, por ejemplo, preparación de temas, ¿no? Porque eh, la metodología y la visión de ciencias que no solamente, o la mejor forma de aprender es que el estudiante también se involucre, ¿no? Que no solo sea una enseñanza vertical, sino que sea horizontal. Es decir, que los estudiantes de los grupos preparemos los temas, los expongamos entre nosotros, nos repartimos
los temas entre los cuatro, con el tutor nos retroalimenta, nos guía, y así, ¿no? Entonces, esa es la dinámica. Por eso que los estudiantes son los que preparan los temas, se exponen, se discuten, y también durante ese proceso se hace la parte práctica, ¿no? Ahorita les digo en qué consiste la parte práctica. Y también adicionalmente a eso, durante ese proceso de 2, 3 meses de la rotación, hay reuniones entre todos los grupos, entre los 40, donde hay como ponencias plenarias, ¿no? Para todos, de alguno de los temas más importantes, ¿no? Son como ponencias magistrales, por decirlo así. Lo mismo con las demás rotaciones. La siguiente es la rotación de metodología, ¿no? Donde hacemos epidemiología básica, diseños de estudios, medidas de asociación, hasta todos los diseños, desde los diseños observacionales hasta ya ensayos clínicos, estudios de intervención, o sea, el aspecto teórico, ¿no? Luego está la rotación de lectura crítica, donde se hace lectura crítica, analizar las diferentes guías y herramientas para realizar lectura crítica, ¿no? Evaluar los estudios. Y finalmente conceptos de toma de decisiones basadas en evidencia. Algo también muy importante es que al momento de aprender investigación como estudiantes de pregrado, esas competencias que vamos adquiriendo no están aisladas de todo lo que venimos haciendo en nuestras clases de la universidad. Sí, no es como estudiar una carrera aparte, no es como hacer algo muy diferente a la universidad. Al final, cuando egresemos como médicos, todas esas competencias, independientemente de si seas un investigador neto o no, deberían ser conocidas, eh, porque al final nuestra carrera, nuestra práctica médica, debería ser fundamentada, ¿no? En medicina basada en evidencia. Entonces, todos esos conocimientos que ustedes vayan adquiriendo sobre métodos, sobre estrategias, todas estas competencias al final se van a complementar muy bien con todas sus competencias clínicas que van aprendiendo, ¿no? Durante todo el proceso de pregrado. Entonces, ese enfoque también se da en la pasantía científica, ¿sí? No solamente para publicar, ¿no? Sino para, en realidad, incorporar, para integrar muy bien lo que es la investigación en la práctica clínica. Y finalmente la última rotación es la rotación de publicación científica, ¿no? Donde ya se hacen los temas de proceso de publicación, tipos de publicación, aspectos éticos, impacto, entre otros. Sí, esto es como que un resumen de algunos de los temas o los principales temas que se toman en las rotaciones, pero es como les decía, cada rotación tiene su sílabo, cada rotación tiene su cronograma para realizarse con cada grupo, porque también la distribución es diferente. Como les decía, se forman los grupos en la primera rotación y para la siguiente se vuelven a distribuir los grupos con otros tutores o incluso quizá con otros compañeros, porque también como es para pregrado, se lleva eso también en las pasantías. Ustedes pueden ser de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, de internado. Entonces tenemos que organizarnos, ¿no? Porque como son grupos, entonces no todos los compañeros tienen la misma disposición de tiempo, entonces en función de eso se distribuyen los grupos y los tutores también, ¿no? Porque ellos también trabajan, ¿no? En los hospitales, en las clínicas, tienen sus, o sea, es como les decía, es cuestión de organizar. Y no sé si vieron esta imagen, no sé si conozcan a este atleta, es Mohamed Farah, es un fondista muy laureado y en realidad bueno, lo admiro mucho, pero ¿por qué les coloco a este caso a un fondista? ¿Qué tiene que ver con la pasantía científica? Porque como han visto, esta pasantía es de un año y es una pasantía en la que el estudiante es el protagonista, el estudiante es el que se distribuye los temas, prepara los temas, buscas libros, haces exposiciones y es un poco pesado. Entonces yo creo que la pasantía científica es una pasantía de resistencia. Por eso que pongo a un fondista eh, en, para decirles, ¿no? Mi visión que yo tengo de la pasantía científica. Es de un año, eh, em, se hacen diferentes cosas, como les decía, y es de resistencia, ¿sí? Pero como toda carrera, al final de realizar esa carrera de resistencia, pues tiene eh, la satisfacción y lo que te llevas de eso vale muchísimo la pena, ¿sí?
por ejemplo, los que iniciaron al inicio, pues algunos se han ido retirando, quizá por tiempo, ¿no? Por cuestiones ya personales, etcétera. Y es difícil, eh, así como las demás pasantías también, ¿no? Pero bueno, en el caso de Scientia, es una pasantía de resistencia, pero que te forma muy bien, que todas esas competencias que pueden ver aquí, todos estos temas que se van desarrollando, te ayudan bastante, ¿no? O sea, no es que tampoco eh, llegas a aprender todo de estos diseños o de todos los temas, ¿no? Porque también es bastante lo que hay que por aprender, pero al menos ya te llevas una visión general de qué es lo que tienes que aprender, ¿no? ¿Qué es lo que te falta? Quizá tienes ya experiencia en algún tema, ¿no? Pero en lo otro no. O sea, sí, es bastante personal, ¿no? Todo este proceso. Y la parte práctica que les decía, ¿cómo se realiza? En los grupos de esas rotaciones, ¿no? Como hay un tutor asignado, pues se van planteando a la vez que se van desarrollando los temas teóricos, también se van planteando algunas ideas que pueden ir surgiendo de la par, digamos. Revisas un artículo sobre lectura crítica de un artículo tal para la parte teórica, pero lo vas analizando con tu grupo y ves que, vaya, mira, hay una idea, ¿no? Para hacer un trabajo, para hacer una publicación. Los doctores también, como son especialistas clínicos, ellos también tienen ideas sobre sus especialidades para realizarlas con su grupo y se plantean, ¿no? Chicos, vamos a hacer un trabajo, ¿qué les parece esta idea? El doctor José también, los diferentes tutores en todo el grupo pueden sugerir, ¿no? Hay una idea, chicos, quienes les gustaría hacer un trabajo sobre, no sé, anestesiología, quienes ya han rotado esa rotación, ¿no? En sus clases de la U. Entonces así también se van formando grupos para hacer trabajos, cartas, etcétera, que se van realizando a la par, ¿no? Quizás tienes tu grupo donde has ya avanzado una idea y ya te toca cambios de rotación, pero como ya has avanzado, pues lo terminas, ¿no? Quizá en la próxima rotación, depende, ¿no? Del avance de cada grupo también, cómo se avanza en eso. Por ejemplo, entonces, de esta corte de pasantes de 2020-2021 ya han salido algunos artículos publicados. Por ejemplo, estos dos, esta carta al editor sobre psiquiatría y salud mental, donde está el doctor José Galvez, mi compañera, Milagros Calle, eh, doctor César Lee, también mi compañera María Hurtado. Em, y esto ha sido publicado en la página del Facebook, en el Twitter, por eso eh, si desean mantenerse actualizados sobre las noticias de la pasantía, pues a través de esos medios pueden seguirlo. Publicado en la revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional de Almanzora y Naracenjo, ¿no? Que está indexada en Scopus, indizada, perdón. Otro ejemplo em, de una publicación es esta discrepancia sobre la versión cefálica externa en las guías de práctica clínica para el manejo de parto podálico, realizada por mis compañeros Daniel, Ramón y los doctores José Gálvez y Juan Torrejón. Esta publicada en la revista de Medicina Experimental y Salud Pública, ¿no? Que también está en Scopus y en Meta. Y ya han sido aceptadas algunos otros trabajos que están en proceso de publicación, como este análisis sobre enseñanza de medicina basada en evidencia en las facultades de medicina, pues también mi compañero Daniel y un grupo de compañeros y de los doctores. Y también esta carta sobre un comentario sobre las cánulas de alto flujo en la revista del Cuerpo Médico Almanzora Aguinaga, ¿no? Que en este también tuve la oportunidad de participar y en el próximo volumen de la revista se va a publicar también. Y así, entonces hay otros trabajos que están realizándose en proceso de publicación, en diferentes etapas, ¿no? De avance, que están en trabajo de los diferentes grupos, de las rotaciones, de los compañeros, etc. Y bueno, eso sería todo en general. Para finalizar, una explicación breve de la pasantía, pero para finalizar, pues como les decía, ¿no? Yo considero estas oportunidades bastante muy buenas, que nos complementan mucho en nuestra formación clínica, formación como investigadores, y
hay que también ser muy agradecidos, ¿no? Con los doctores que se dan un tiempo para compartir, porque como como toda práctica, como toda ciencia, si uno quiere aprender, necesita aprender de las personas que sepan, ¿no? De investigadores que sepan, que tengan experiencia, no solo publicando, sino también enseñando. Y eso es lo que nos ofrecen las pasantías, ¿no? Doctores, maestros, compañeros también que tienen mucha experiencia, que se aprende mucho de ellos académicamente, profesionalmente, científicamente, incluso personalmente. Es una experiencia muy enriquecedora que les recomiendo mucho que consideren incorporarla a su formación. Anímense a postular, anímense y si es que no, de repente la primera no la agarraron o algo por el estilo, pues es también parte del proceso. Eh, cada uno tiene diferentes pasos. De repente, o sea, estás en segundo, en tercero, en internado, qué sé yo, el camino que cada uno se trace y los pasos que cada uno va tomando son diferentes. Y así que no se desanimen si es que quizá pasó eso, si es que quizá recién están iniciando, pues los mejores deseos en este camino. Invitarlos, ¿no? A compartir la pasantía Scientia, como han visto ya a fin de año es la convocatoria. Sigan, estén atentos a los medios si es que les interesa formar parte de este gran equipo. El ambiente es muy bueno, el clima organizacional, el clima laboral es muy agradable, los doctores son muy amigables y están dispuestos a apoyarnos, los compañeros. Y como les decía, es muy genial, ¿no? La idea de compartir. Ahorita mismo yo estoy explicando este tema con ustedes que están en diferentes países, perdón, en diferentes ciudades, ¿no? Quizá países, eh, pero es eso, ¿no? Hay que aprovechar esas herramientas de la virtualidad y todo lo que nos ofrecen para seguir creciendo, ¿no? Entonces, invitados están a formar parte de la pasantía Scientia, de las pasantías también en general, de formarse como investigadores, que al final todo esto tiene un propósito, ¿no? Que es que ustedes tengan esta competencia de investigar para aportar a la medicina basada en evidencias, para aportar también a nuestros pacientes, a los futuros pacientes. Y, y bueno, ya eso sería creo que todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias por su atención. Ok, Frank tiene una pregunta sobre recomendación para postular en la carta de motivación. Ya, hay ponencias sobre específicas cómo realizar una carta de motivación. No sé qué sociedad la hizo. Eh, ahorita no la tengo a la mano. De CPC también, no sé qué sociedad hubo una ponencia de un compañero también que investiga. Pero, a ver, más o menos lo que yo les podría decir es que primero sean sinceros, ¿no? Sean sinceros con lo que desean manifestar, porque como es una carta, es un documento redactado a, o sea, de manera propia, ¿no? De manera individual. O tiene una estructura de una carta. eh, el lenguaje también es un lenguaje formal, ¿no? De una carta. Pero como allí dice, es una carta de motivación. Entonces, sean sinceros. ¿Cuál es la motivación que ustedes tienen al momento de postular una pasantía? Qué es lo que desean aprender? ¿Qué es lo que desean o con lo que desean comprometerse? Sí, entonces una pequeña presentación, quiénes son, en qué año están, cuál es su experiencia, qué es lo que esperan o esperarían conocer de la pasantía, cuál es su situación actual, sí, y em, ahí cada persona tiene motivaciones diferentes, sí, entonces, y también cada pasantía tiene diferentes criterios de evaluación, no todas tienen la misma. Y eso es algo que, por ejemplo, en el caso de pasantía científica, yo tampoco lo sé, o sea, qué criterios se toman en cuenta. ¿No? Entonces, pero personalmente yo lo que hago cuando redacto las cartas de motivación es sincerarte, ¿no? Digamos, es una pasantía de reacciones temáticas y ustedes quieren aprender a hacer reacciones temáticas. Entonces, colocar, soy un estudiante que quizá ya has hecho algunos estudios primarios,
has tenido experiencia y consideras tú que aprender a hacer sistemáticas es el siguiente nivel o es el siguiente paso y que te gustaría mucho formar parte de la pasantía y así, o sea, sincerarte, analizar tu situación actual, qué es lo que tú consideras que debes aprender em, y colocar, ¿no? Todo eso. Sí, no sé si respondí tu pregunta, pero hay una pasantía. Voy a buscarla ya, te la paso, si es que la encuentro por ahí. No sé si tengan alguna otra duda más. Si tienen alguna duda, chicos, pueden escribir simplemente ahí en el chat o activar su micrófono como deseen. Parece que no hay más dudas. Todo quedó completamente claro. Genial, gracias por su atención, chicos. Espero que su tiempo invertido hoy haya sido útil. De antemano, muchas gracias, Fabricio, por esta magnífica ponencia. Ha sido muy interesante los puntos que usted ha abarcado y ahorita voy a compartir su certificado. ¿Me confirma, por favor, si lo hará? Ya, sí se puede. Ya. Bueno, reiterar el cordial agradecimiento y también la aceptación por dar esta ponencia de antemano, por darnos esos tips y su experiencia y sabiduría que va adquiriendo durante ese tiempo en las pasantías y que nos da esos conocimientos a nosotros para poder animarnos a postular, se podría decir, ¿no? Es por ello que se le otorga este certificado de la ponencia a Fabricio Julián Cami Bernal en la ocasión en el tema de experiencia en pasantía de ciencias de investigación clínica y epidemiológica, dictada en la pasantía de investigación, realizada en modalidad virtual por los comités permanentes científicos de la Universidad Privada de San Juan Bautista y la Universidad Privada de Nuevo Rego, el día 3 de octubre de 2021. Muchas gracias, Fabricio, y esperamos poder contar más adelante con más ponencias de usted. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, no se olviden, por favor, que el pase de lista final está en el chat del Zoom, lo acabo de enviar. Pero Fabricio, un favor, ¿me podría enviar su correo, por favor, ahí al WhatsApp para poder enviarle su certificado? Sí, claro, yo le envío. Gracias.